Muy bien, bienvenidos ahora al sistema nervioso. El sistema nervioso tiene varios mitos que hemos repetido a lo largo de primaria y secundaria sin cansarnos y que muchos realmente no tienen nada que ver con la realidad. Para que veamos cuán cierto es esto, voy a compartirles un... A ver si puedo cambiar la vista. Compartirles esta presentación que comienza con el capítulo 8. Muchas de las cosas ustedes ya las saben y eso me queda claro, pero es para justamente derribar algunos mitos al respecto. Muy bien. Esta es la presentación. En realidad, a ver aquí, una ventana. Esta es. Ahora sí. Bueno, en realidad, este capítulo 8 habla de las células que realmente componen al tejido nervioso y cómo forman sus redes. Lo sorprendente de esto es lo mal que de algunas cosas tenemos conciencia. Una de ellas, por eso voy a ir primero a eso, es nosotros tenemos como que el sistema nervioso son las neuronas. Las neuronas son las células importantes aquí, el resto no nos importa nada. Primer gran mito, gran mentira, porque las neuronas, ¿se acuerdan cuando hablábamos del corazón y decíamos, bueno, necesitamos que el corazón eléctrico funcione porque con sus cambios de voltaje va a modificar las contracciones de los músculos y va a hacer las sístoles y las diástoles, sístoles y contracciones más profundas, menos profundas y demás? Acá pasa lo mismo. Las neuronas son la base de los cambios eléctricos que van a llevar a cambios en las señales. Pero para que el sistema eléctrico y sus cambios funcione, tiene que estar en una base de células que le permitan nutrirse, liberarse de patógenos, una malla de fibras que las sostengan, nutrición porque están bloqueadas con respecto a la circulación general. Y son estas, todas las otras células acompañando a las eléctricas, que son las células de la glía o células gliales. Y para encima seguimos siendo injustos, porque las neuronas están conectadas unas con otras, pero en un mar de células gliales, y todo eso a su vez está en un líquido intersticial y fibras propias del tejido nervioso, que antes Cajal y toda esta gente tan increíblemente capaz llamaban el neuropilo o neurópilo, que era como a microscopía óptica decir todo lo que no sé qué hay ahí, pero que acompaña a las neuronas. Obviamente que esto ya no es lo mismo y hemos avanzado mucho, pero bueno, una de las grandes cuestiones es esa. Acá hay un gráfico en donde, bueno, justo hizo una sección de la médula espinal, como ven acá, hizo una sección de las cervicales, y ahí de adentro salió la médula espinal cervical, y de ahí hizo un detalle para mostrarnos lo que sería un microambiente en la médula espinal, en donde veríamos justamente, miren aquí, se verían el canal central con líquido cefalorraquídeo, que se llama, si recuerdan, el epéndimo. El canal ependimal o el epéndimo es este canalcito muy pequeño en el centro de la médula espinal que tiene líquido cefalorraquídeo. No hay ni sangre ni otra cosa, es líquido cefalorraquídeo, muy poquito, pero hay. Y el canal está rodeado de, como corresponde,
células que rodean un canal o conducto, que son estas, que son las células ependimales. Sacando eso, todo el resto que son, todas estas que son neuronas, y todas estas que le acompañan de afuera, de adentro, las envuelven, las rodean, las toquetean, las unen, que son las células gliales. Además, uno puede observar que acá, en esta parte, es cierto que la mayoría de las neuronas tienen el típico dibujito que hacemos en el secundario, con un cuerpo celular o soma, donde están el núcleo y los orgánulos celulares, la mayoría de los orgánulos están ahí. Las prolongaciones llamadas dendritas, ¿no es cierto? En las neuronas estoy diciendo, y el axón. Pero eso también nos queda muy corto, porque la verdad es que en algunas zonas las neuronas son así, en otras zonas las neuronas no son así. Entonces, vamos a entrar de a poco con este tema y volvernos después a esta organización principal. Este es un esquema que no es de Silverton, pero me gustó porque mostraba más o menos todo. O sea, el soma de una neurona, esta célula fundamental en el funcionamiento eléctrico para prender o apagar, pero para que haya o no haya señal, digamos, sería la cuestión. No es que no sean sumamente importantes, son la base del funcionamiento, pero tampoco pueden estar solas, digamos. Eso es lo que quería dejar en claro. Si ustedes observan, de nuevo vamos a tener un núcleo típico, eucariota, con nucleolo, a veces nucleolos, ergastoplasma, o sea, retículos endoplásmicos de los dos, Golgi siempre hay mucho, ya vamos a entender por qué, mitocondrias y demás. Pero el soma, o cuerpo celular de una neurona, tiene un cono axonal o cono axónico, que es una parte donde es más gruesa que la base de las otras prolongaciones, porque da lugar a la prolongación llamada axón. Acá viene otro mito. Es cierto que el axón puede ser más largo, mucho más largo que las otras prolongaciones llamadas dendritas. Es cierto que siempre el axón es uno solo, pero también es cierto que a veces no lo distinguimos de las otras porque es igual de largo que las otras dendritas. ¿Qué es lo que distingue al axón? Que es uno solo siempre, que puede tener ramificaciones, sí, estamos de acuerdo, pero es uno solo. ¿Qué es lo que lo distingue? Que si yo despolarizo la membrana de esta neurona, atención con lo que voy a decir, la puedo empezar a despolarizar, o sea, sacar del reposo acá en la base de una dendrita, acá, en la dendrita, en la punta de la dendrita, o en el cono axónico. De cualquier manera, si la despolarizo, es porque logré hacer potenciales de despolarización subumbrales, varios por toda la membrana, que sumados llegaron al potencial de acción, o porque uno fuerte logró despolarizarla toda. Pero cuando se despolarice toda, todo esto no puede hacer nada, para que ustedes me entiendan. Lo único que va a poder hacer algo es cuando toda esa onda de despolarización pase por la membrana del axón y llegue hasta la punta del axón. Porque la punta del axón, si hay varias ramas, las puntas terminales del axón van a liberar el neurotransmisor. Eso es lo que han hecho acá en detalle. Agarrar una puntita de este axón, digamos, y mostrarla acá en grande. Esta terminal axónica, terminan los microtúbulos que hay acá dándole firmeza a este axón, estructura, y en la puntita se ensancha. ¿Y por qué se ensancha ahí? Porque le van llegando vesículas que acumula de alguna sustancia neurotransmisora. Entonces, repito, una onda de despolarización va a ir a rotar por toda la membrana, digamos, como onda,
Pero de acá no pasa, de acá no pasa, de acá no pasa. Pero va a ser multidireccional en el soma y en las dendritas. Ahora, en el axón va a tener una sola dirección. Es unidireccional y va del cono axónico a las terminales axónicas. Nunca va a volver del axón al soma un potencial de acción. Nunca. Por eso, ¿cómo reconocemos al axón? Porque es la única prolongación de la neurona que, aunque no la distingamos de las otras, tiene una dirección de la onda de despolarización que es soma extremo. El axón conduce los voltajes o milivolts, como le quieran decir, los cambios en milivolts, del cuerpo al extremo. Porque en el extremo, con el cambio de voltaje, libera el neurotransmisor que tiene acumulado. Y ese neurotransmisor es la señal, es el mensaje, es la información que esta neurona le puede dar a alguien. ¿Quién es ese alguien? La célula que está acá, ahí pegada a esa terminal del axón. Y esa célula puede ser otra neurona o un efector, que si ustedes recuerdan, los efectores son solo o alguna célula de algún músculo, cualquiera de los tres, o alguna célula glándula, exócrina o endocrina. Recuerden que nuestro cuerpo la única forma que tiene de responder realmente es secretando o contrayendo, ¿sí? Salvo estimulando otro sector del nervioso, digamos. Pero en general, lo que tenemos más en claro es, esto es un efector. Un neurotransmisor se libera sobre las células de un músculo para que se contraiga o para que se deje de contraer, o sobre alguna glándula que puede responder secretando o dejando de secretar, sea endocrino o sea exócrino. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en este gráfico tenemos más o menos todo. Y esto que está acá es mirar adentro de un axón. En los axones tenemos por dentro muchos microtúbulos paralelos a la dirección del axón, o sea, en sentido longitudinal, porque tienen algo muy importante que hacer allí, que es vehiculizar por dentro las vesículas y que éstas siempre se muevan del soma al extremo del axón o hacia la terminal axónica. Bien, entonces, lo que está acá en rojo sería lo que le pertenece a esta neurona y por lo tanto el axón también. Lo que está en celeste sobre el axón es la mielina, que es una... a ver, lo voy a decir así. Supongamos que el axón es un cable conductor de electricidad, que de hecho lo es, nada más que conduce milivolts. Pero en nuestra casa nosotros tenemos cables que, si estuvieran pelados, sin el plástico, serían como el axón. Entonces, hay neuronas que trabajan con el cable pelado. Y hay neuronas que le ponen una cinta, ¿cómo se llama? Aisladora por pedazos al axón. Y eso es la mielina. Si le pusiéramos pedacitos de plástico al axón o alguna cinta aisladora o aislante, de a pedacitos, un pedazo con cinta, uno sin, uno largo, sería igual que el axón con mielina. Esto, a ver, tiene una ventaja. Hay muchos axones sin mielina, ustedes lo vieron en anatomía, como, digamos, sustancia gris, básicamente, o sea, axones sin mielina, que tiene una ventaja, el axón sin mielina, que es, bueno, se puede conectar muy fácilmente, hacer ramas, tiene algunas ventajas. Su armado, digamos, armar un segmento, una vía
nerviosa, embriológicamente hablando, o ya de adulto, de una vía rota, digamos, de axones sin mielina es más fácil que los mielinizados, pero el axón mielinizado conduce mucho más rápido la electricidad, o sea, el potencial, la acción. ¿Por qué? Porque hace conducción saltatoria. Entonces, las cargas, o sea, la electricidad en milivolts, salta desde antes de un nodo de mielina, o sea, de una mielina, hasta el otro segmento libre que se llaman nodos de Rambier, y salta al otro y salta al otro. Entonces, si esto tuviera que recorrer este axón en milisegundos, haría ti desnudo. Con mielina hace tic, porque ya saltó. Entonces tarda mucho menos milésimas de segundo en el axón mielinizado, porque hace tic, 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 tic y salta de nodo a nodo. Es toda una estrategia que el hombre con la electricidad y los tejidos eléctricos le ha ido copiando sin saber al sistema nervioso, porque el sistema nervioso existe hace millones de años. El hombre está descubriendo algunas cosas que le sirven de esto. Bueno, entonces acá esta neurona está básicamente en rojo y esto en amarillo serían las dendritas y unos terminales axónicas de otras neuronas. Porque realmente en el sistema nervioso central están conectadas siempre con muchas neuronas en red. No así tanto en los nervios, que son como postas de, digamos, neuronas conectadas con el axón con otra, y esta por su axón con otra, entonces van como en filas o en serie, diríamos, en electricidad, van una atrás de otra, más en el sistema periférico, en los nervios, en cambio más típico de los ganglios nerviosos, que estarían en el periférico, pero son como grupos de neuronas, o en el sistema nervioso central, el encéfalo-médula, ya hay como mucha conexión o interconexión entre ellas. Bien, me queda poco, pero digamos, no está mal que empecemos definiendo qué es una neurona y cómo es, poniéndole nombre a sus partes, al soma, al núcleo de los orgánulos, a sus dendritas, a el cono axonal o axónico, al axón, sin mielino desmielinizado o axón mielinizado, poniéndole nombre a la mielina y a los nodos de Rambier, al axón y su terminal axónica, o si tiene ramificaciones, axón y terminales axónicas. Y acá viene esto otro. Esto otro dice señal de entrada, integración y señal de salida. ¿Por qué? Porque si yo le doy un estímulo, un cambio de polaridad a esta zona del axón, yo no voy a tener respuesta. Acá no. O en un axón desmielinizado, tampoco en la última parte. Yo solamente puedo estimular a una neurona a que despolarice su membrana hasta acá. O sea, en las dendritas, en el soma y hasta el cono axónico. Porque justamente todo esto va a disparar hacia dónde la onda, hacia el axón, que es unidireccional y no va a volver. Pero ¿dónde se integra? En la sumación espacial y temporal que haga de las pequeñas despolarizaciones, si hay más de una, el soma. Entonces, el soma y el cono son los centros integradores. Por decirlo así, si una neurona me está descargando acá, otra apecina me refiero, me está descargando acá, en esta zona, un neurotransmisor en esta dendrita. Otra acá arriba en el cuerpo, otra acá arriba en el cuerpo, otra acá en esta dendrita, y otra acá, y otra acá, y son chiquititas. Toda esa sumación espacial me puede hacer una onda de despolarización que se integre y corra como potencial de acción por el axón.
Una sola grande que llegue acá al soma, arriba de la membrana, puede ser integrada y disparada como un potencial de acción también. O sea, el centro integrador, digamos, de todos esos potenciales subumbrales, seguidos, no tan seguidos, unos fuertes, otros chicos, como sea, se van a integrar en el soma. Pero se pueden recibir en dendritas o soma, o cono. Y la salida ocurre como un potencial de acción que acá se va a llamar, ojo, impulso nervioso, que es la señal de salida. El impulso nervioso es el cambio de potencial que corre como una onda, por supuesto positivo, en el axón y que es su señal de salida. Y que implicaba que acá hay una terminal, acá hay una unión con alguien que va a recibir la señal, que normalmente en el sistema nervioso es otra neurona, ¿no es cierto? Esta parte donde, aunque no se tocan, están muy cerca, se llaman sinapsis. Acá hay una sinapsis y acá hay otra. En estas dos sinapsis, esta neurona está cuando tenga un potencial de acción, liberará neurotransmisor en esta sinapsis y en esta, y así estimulando a que las membranas locales de esta neurona postsináptica, cuando reciben sus receptores ese neurotransmisor, se despolarice. Si lo integra como suficiente, ella va a hacer un potencial de acción y va a repetir el fenómeno de esta presináptica, disparando su neurotransmisor, etc. Hasta acá. ¿Me van entendiendo? Bueno, me gustaría que me digan si hay algo que yo hice lío porque voy rápido, que no están entendiendo, me abran el micrófono y me digan sin vergüenza qué es lo que habría que aclarar, ¿no es cierto? Y si no, bueno, seguimos, pero me gustaría no seguir si hay dudas hasta acá, ¿sí? Lo que nos quede, que no es mucho de esta clase. Bueno, también, si siguen viendo y no hay dudas, el otro mito es todas las neuronas son como el dibujito. Mentiras, mentiras. Las neuronas son de muy diverso tipo. Nosotros dibujamos esa de todas las dendritas y el axón con las ramitas, o el axón sin ramitas, porque es muy típica, pero hay muchas morfologías neuronales o anatomías neuronales. Algunas, como esta, por ejemplo, tienen el soma, una única dendrita tan larga como el axón, que en microscopía es indistinguibles, y solamente sabremos cuál es el axón cuando miremos en la célula viva para dónde se mueven las vesículas, o bien hagamos tinciones y demás para detectar los microtúbulos del axón y otras cosas. Estas neuronas, digamos, si ustedes las nombran por su morfología, se llaman bipolares, porque hay dos polos o dos prolongaciones. En esta, por ejemplo, hay una bipolar que hay dos partes con mielina. Entonces, esta es trucha. ¿Por qué? Porque cuando yo busco la dendrita no está. ¿Y cómo sé que no está la dendrita? ¿Eh? Ay, no estoy compartiendo. Perdón. Dígame ahí. Bien, estoy compartiendo. ¿Lo ven ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien, gracias. Bueno, entonces les decía que
así como esta pasa el potencial de acción sin tocar a otra, pero a través del neurotransmisor, esta lo recibe y también genera sus despolarizaciones y puede o no generar un impulso nervioso, o sea, un potencial de acción. También es cierto de que no todas las neuronas son iguales, esta es una bipolar, donde es indistinguible, ni siquiera en microscopía, cuál es la dendrita y cuál es el axón, pero funcionalmente sí, porque este es unidireccional y tiene neurotransmisor acá en la punta. Esta no. Esta es una bipolar trucha. ¿Por qué digo trucha? Porque si yo observo, ambas prolongaciones tienen mielina y las dendritas nunca tienen mielina. Entonces, ¿qué será esto? Y esto es axón-axón, quiere decir que acá el axón salió del soma y se dividió rápidamente en dos. Y esta no tiene dendritas. Y estas son terminales axónicas, ¿sí? Estas son células típicas del encéfalo que conectan unas con otras, que son, la forma parecen estrellas, y en las gliales se les llama astrocitos. En neuronas se les llama multipolares. Esta es una célula muy propia de la corteza cerebral o cerebelosa, que tienen esta forma de árbol, así que se les llama muchas veces dendríticas, multipolares o dendríticas. Y esta también es una bipolar con mucha dendrita y un axón muy ramificado, así que también es indistinguible, pero es multipolar también, por eso. Así que, bueno, este es un famoso mito también, hay más morfologías neuronales. Y ahora me enfoco por último en esto que es qué ocurre en las dendritas, qué ocurre en el axón que no ocurre en las dendritas. El axón siempre tiene una dirección de despolarización de la membrana del soma, del cono, hacia el extremo. Y eso no tenemos que confundirlo con lo que se llama el transporte axonal, que son las cosas que se mueven por dentro del axón. Eso sí puede ser, es bidireccional. Entonces, ¿qué transporta un axón hasta su terminal axónica? Vesículas cargadas de un neurotransmisor. ¿Quién sintetizó el neurotransmisor? El RER lo acomplejó y lo empaquetó en el Golgi y salió como vesícula de secreción. Es una vesícula llena de neurotransmisor que tiene que ser transportada con dirección soma terminal axónica y acumularse acá en las vesículas. Este transporte axonal se llama transporte axonal rápido porque cuando se descarga el neurotransmisor, se descarga por exocitosis en la membrana esta y se vacían las vesículas y hay que traer de nuevo rápido. Entonces es un transporte axonal rápido que cuando la neurona lo hace rápido transportando muchas vesículas. Y también tiene que traer membrana, o sea, membrana sola, con transporte retrógrado, o sea, de la terminal al soma, para reciclar la membrana hacia las dendritas, el cuerpo, o darle el Golgi para que tenga para armar de nuevo las vesículas. Así que esto es un reciclado interesante de las membranas. Para que aquí ocurra la exocitosis, como siempre, y siempre les vamos a preguntar lo mismo, va a hacer falta energía, porque es una exocitosis, y calcio, porque es una exocitosis y está involucrado en los movimientos. Pero para que esto ocurra, vamos a necesitar una señal, alguien que le diga, es momento de soltar el neurotransmisor. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a venir una despolarización, que se llama impulso nervioso. Esta membrana va a estar, en vez de positiva negativa, negativa positiva, y eso va a hacer que se suelten las vesículas, o sea, el neurotransmisor hagan exocitosis las vesículas, ¿sí?
El otro transporte, ¿dónde está? Acá. El transporte axonal rápido entonces mueve hacia adelante, o sea, anterógrado, del cuerpo celular a la terminal del axón. También puede hacer hacia atrás, retrógrado, por ejemplo, membranas, cuando hace falta rápido. Algunos orgánulos se mueven también rápido, como algunas mitocondrias. Y el otro transporte es el transporte axonal lento, donde ocurre cuando no está muy activas las neuronas y se mueven, bueno, mucho más lento. Hay videos de eso muy bonitos, ahora no voy a tener tiempo de mostrarles eso. Pero siempre, digamos, el flujo del cambio de voltaje, o sea, el potencial que se ha convertido en acción, que ahora se llamará impulso nervioso, siempre tiene dirección del soma o del cono al extremo. En cambio, los transportes axonales son de órganos, sustancias, neurotransmisores, etcétera, y son internos, guiados por los microtúbulos internos, y por supuesto las kinesinas, esas moléculas que mueven las vesículas, que con el calcio y ATP las mueven en dirección anterógrado o retrógrado, depende de lo que la neurona requiera, ¿sí? Y esto es solamente una foto donde Silverton explica que en algunos casos cortar dendritas, o en este caso axones, se pueden llegar a regenerar. Ese es otro famoso mito de que una neurona que se quedó sin axón es imposible que se regenere. Hoy sabemos que no es así ante ciertas circunstancias favorables y factores de crecimiento neuronal y otros, porque hay que decirlo, y otros, los axones a veces se regeneran, muchas veces se regeneran, y es motivo de que hoy haya muchas terapias donde antes aplastar un nervio, cortar o seccionar era sinónimo de perder todo tipo de sensorialidad o motricidad, y hoy en día no. Hoy en día es muy fácil a veces recuperar, bueno, el control motor o la sensibilidad en un dedo, en un miembro, en algún seccionamiento de la médula, si no es muy profundo, ¿sí? Bueno, ahora dejo de compartir entonces para mirar algunas cositas que había en el chat y terminar. Bueno, que no estaba compartiendo, una consulta. Puede ser que en vez de transmitir un neurotransmisor a otra neurona, dice Melina, para que se despolarice directamente, le pase un impulso nervioso. Sí, hay dos tipos de sinapsis. La sinapsis de tipo química es la que yo describí, donde una neurona, por su cambio eléctrico en milivolts, libera una sustancia química que es el neurotransmisor. La mayoría son así, debo decir, y hay otra sinapsis que se llama eléctrica, donde una neurona directamente pasa cargas a la siguiente, y esto involucra gap junctions o canales iónicos directamente. Y las hay, sí. Así que la respuesta es, no siempre las sinapsis son químicas, hay sinapsis carga, o sea, potencial a contagio de potencial, por decirlo así. ¿Puede ser por acción de células madres del tejido nervioso? Sí, Alessandra. Siempre van a estar involucradas en la regeneración de un órgano, sobre todo cuando sea un seccionamiento importante, falta importante del tejido, ya no va a ser solamente causa de fibrocitos, sino de células madres. Pero agrego, con más razón en el sistema nervioso central. Recuerden ustedes que el sistema nervioso está cubierto por la barrera hematoencefálica. Y si no, lo vamos a volver a decir. La barrera hematoencefálica es lo más patovica que existe en nuestro cuerpo. Más que la hematotesticular, más que todas. El epitelio, el endotelio de los vasos sanguíneos
del cerebro está bloqueado prácticamente por células de la glía a que no se perfunda el plasma directamente al neurópilo, al tejido nervioso. Todo está chequeado por glía, todo va a pasar después del endotelio por células de la glía que protegen al capilar y si pasan esas dos barreras pasa al sistema nervioso central. Por lo tanto, si nosotros tenemos que regenerar tejido nervioso, bueno, pues las células madre ahí se van a llamar como se llamen, pero son células gliales, en el sentido de que van a ser células madres, pero que son destinadas a estar ahí adentro, cuidadas para regenerar. Y en el caso de un nervio, también van a estar dentro de, digámoslo así, la cápsula conectiva que hace del nervio, como que el estuche de un gran cableado, protegiendo mucho también, y allí estos serían células madres y gliales, sobre todo apoyando el proceso. ¿Por qué digo esto? Si hay una barrera hematoencefálica así, hay una infección, ¿pueden entrar los glóbulos blancos? No. ¿Pueden entrar la inmunidad adquirida? No. ¿Puede haber células endocrinas adentro para liberar hormonas? No. ¿Puede haber macrófagos comiendo desechos, células muertas, ayudando a que mueran las neuronas y la glía? No. ¿Y quién hace todo eso? La glía. Las células gliales hay inmunes, hay secretoras de factores de crecimiento neuronal, o sea, las que serían las tróficas, como si fueran la tiroides del tejido nervioso. Hay estimulantes de crecimiento, haciendo como si fueran las adenohipófisis que liberan GH. Hay las que cubren, o sea, ¿me entienden lo que quiero decir? Todo lo que se hace por fuera de la barrera hematoencefálica lo va a hacer la glía por dentro. Ser células madre, nodrizas, que liberan citoquina, que son inmunes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si bien nos da fiaca aprendernos las células gliales y lo que hacen, bueno, por más que no sepamos, esta se llama así, hace esto, sepamos cuáles son las funciones de la glía. Algunas están para hacer fibras y sostén, y mucho de lo que afuera hacen los conectivos, o sea, fibras de colágeno duras, fibras de elásticas para dar elasticidad y demás, adentro del tejido nervioso lo hace la glía, o sea, se estiran entre células, hacen como una red, sostienen, y hay menos fibra, digamos, porque hay que priorizar el lugar para funciones. Entonces son las mismas glías que hacen funciones, que sostienen, que unen, pero nunca la célula glial va a especializarse en conducción eléctrica, o sea, en despolarizar su membrana. Eso es atributo de la neurona, pero las neuronas no harían nada si no fuera por la glía. ¿Estamos de acuerdo? Serían como los pericitos en el circo. Claro, algo así, parecido. Las células de la barrera hematoencefálica que están por fuera del endotelio son parecidas a los pericitos del sistema cardiovascular. Sí, exactamente. Uh-huh. Ni siquiera la barrera placentaria es tan exquisita. Y recuerden ustedes que dos cosas hemos visto que solo pueden entrar por esa barrera hematoencefálica, que son la glucosa, una de las cosas que mencionamos, más cosas, de sustancias que pueden penetrar la barrera hematoencefálica, y la otra el oxígeno. Pero recuerden que ni siquiera el protón puede entrar. Recuerden que rebotaba el protón y solo entraba el CO2, entonces los quimioreceptores centrales del bulbo con más CO2 decían, hay acidez, pero lo deducen indirectamente, porque ni el protón pasa la barrera. Entonces son cosas interesantes para ir aprendiendo y derribar mitos y entender lo delicado también de tener un órgano electrónico húmedo. A ver, ¿quién se anima a meter la mano
adentro de un aparato eléctrico húmedo? Nadie. Quedamos fritos ahí. Bueno, nuestro encéfalo y nuestros nervios son sistemas eléctricos y electrónicos de procesamiento eléctrico y electrónico que trabajan en húmedo. Hay que aislar las corrientes eléctricas con membranas celulares, neuronales. Cuando es insuficiente y no queremos que haya una especie de inducción a los nervios o vías vecinas, hay que poner mielina, hay que poner grasa, a veces en la pared de los nervios, y hacer aislamientos. La glía, dentro del sistema nervioso central, también controla esto, ¿no? Bueno, ya terminemos este potencial porque se me está disparando para otros circuitos donde no tiene que ir, y ayudan a las neuronas a activar los circuitos inhibitorios. Y si no, vean ustedes una epilepsia, cómo se descarga sin control esos potenciales de acción, esos impulsos nerviosos que no tienen inhibición y que empiezan a reverberar y a activar las contracciones de todos los músculos sin control. Bueno, con esto no quiero demorarlo más, nos vemos para la próxima. Los dejo pensando en esto, que realmente es un diseño maravilloso. Yo sigo insistiendo en este punto de más uno estudia la fisiología, la anatomía y demás, y la función de cada célula, y va como preguntándose si este diseño tan perfecto puede darse por chance en millones de años solamente por un mecanismo evolutivo azaroso de prueba y error y de éxito de alguna de estas configuraciones azarosas. Es probable, pero no alcanzaría la imaginación para pensar universos donde esto ocurra. No nos daría para pensar en los miles de millones de millones de millones de años eónicos para que esto sea así. Es solamente para pensar que realmente un diseño tan inteligente, ¿de dónde puede venir, no? Y cada uno que se haga sus teorías y respuestas. Bueno, como siempre, un placer verlos, tenerlos ahí, y nos vemos en la próxima. Por favor, estudien, no se vengan con todos estos temas para el último día. Los queremos mucho y nos vemos.